Primera de Juan 1 al 5, y después vamos a leer otra escritura más en el libro de Romanos, capítulo 10, y vamos a dar inicio en esta tarde. Y vamos a hablar de un tema que a todos los, en definitiva a todos los seres humanos de la tierra nos debería de interesar, y todos tenemos algo en común en esto, porque es una palabra que en muchos usted la va a escuchar, pero va a tener usted la oportunidad de preguntar de dónde proviene esa fuente de lo que se habla. Amén. Y en sí, qué hermoso es nosotros saber de dónde proviene lo que usted profesa. Amén. Porque es algo maravilloso. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo y después les doy el tema, y le doy gracias a Dios una vez más por estar aquí con ustedes. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí hay una pregunta, el verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Oremos y después leemos la otra porción. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, por esta oportunidad, precioso Jesús, de permitirme una vez más pararme enfrente de tu pueblo, Señor Jesús. Pedimos de tu gracia, de tu bendición, maravilloso Dios. Bendice, Padre amoroso, este día mi mente y corazón. Unge la mente de tus hijos, Señor, y permítenos, Padre amoroso, ir aprendiendo juntos, Padre bendito. Padre celestial, permíteme también levantar la voz, Señor Jesús, y dar a conocer, Padre amado, este propósito tan grande que es, Padre bendito, la fuente de la fe, Señor Jesús. Gracias, precioso Jesús. Bendice a todos los que van a escuchar esta palabra este día, y permítenos, poderoso Dios, Padre amado, sujetarnos a tu palabra. Guardar, Padre amado, tus mandamientos en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Tome su lugar y abra su Biblia y vaya hacia el capítulo 10 del libro de Romanos. Y vamos a leer un versículo ahí. Podemos leer más, pero vamos a leer solo un versículo ahorita. Y una vez más regresa ahí al libro de Juan. De ahí vamos a estar hablando, pero vamos a estar mirando algo que nos viene a concernir a todos. Amén. Cuando lo tenga, diga amén y yo voy a empezar. Y dice así la palabra de Dios, dice: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No se le olvide esto una vez más. Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí. Es algo maravilloso. Les quiero decir, si usted quiere estar fuerte en la fe y quiere tener una fe verdadera, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Si usted quiere tener la fe que Cristo menciona o Dios menciona en su palabra, tiene que preocuparse por aprender su palabra. Si usted y yo no nos preocupamos por aprender esta palabra, nuestra fe puede ser vana. Puede ser una fe que no va a concordar en el tiempo de la aflicción. Y no va a concordar porque no va a tener el respaldo de lo que es la verdadera fortaleza del Dios que está propiciando esta fe. Ahorita, por eso les digo que es un tema que a todos nos concierne. Si usted le pregunta a una persona que encuentre por ahí que si tiene fe, y le va a decir: sí tengo fe. Y luego que usted empiece a platicar, puede hacer que tenga fe en cosas que no menciona la palabra de Dios que debe de tener fe. Entonces es un problema que existe en el mundo, que hay una fe que no es la fe de Dios. Y este es un problema que tenemos que nosotros vocear y dar a conocer, que usted
debe preocuparse por tener la fe que Dios dice que debe de tener en Dios. La fe que proviene de Dios. No es cualquier fe, es una fe verdadera. Es una fe que es la única fe que es definitiva, aprobada por Dios. Es la única fe que a usted lo va a conectar al Dios verdadero. Si usted no tiene esta fe, cualquier cosa y cualquier situación lo va a poner en duda. Cualquier cosa y cualquier situación lo va a poner incluso a tener fe en algo más que lo que Dios dice que tengamos fe. ¿Sí sabe por qué sucede esto? Porque si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos interesamos por la palabra de Dios, nunca vamos a conocer la verdadera fe. Amén. ¿Estamos bien? Si es para Dios, déselo fuerte, Dios lo merece. No es cualquier fe de la que estamos hablando. Ahora, la fe verdadera nos lleva a nosotros de verdad llevar a cabo lo que leímos aquí. Dice que el que cree en Jesús, no es cualquier fe, es una fe que dice, todo aquel que cree en Jesús, en Jesús el Cristo, es nacido de Dios. O sea que esta fe nos va a llevar a nosotros a aceptarla, como dice ahí, la palabra de Dios, que son sus mandamientos. Dios demandó que nosotros, definitivos, para alcanzar nuestra redención del pecado, tenemos que pasar por las aguas bautismales. Nos va a llevar a esa obediencia. Y esa fe nos va a llevar a conocer al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Y nos va a llevar a conocer al Dios que nos rescató de la muerte. Nos va a llevar a nosotros a ver que el Cristo que murió en la cruz es el Dios todopoderoso que vino y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dio un nombre que incluso este nombre nos permite estar escritos en el libro de la vida. Y esta fe nadie la puede quitar ni mover. Dice, esta fe es tan poderosa que dice la palabra de Dios que si tuvieres fe tan pequeña como un granito de mostaza, nomás que sea la verdadera fe, usted y yo tenemos el privilegio de mirar que la palabra de Dios dice que si dijéramos a este monte que se traspasara lo profundo de la mar, se traspasaría. Es una fe inmovible, es una fe que nada lo va a hacer a usted cambiar, nada lo va a hacer a usted decaer, va a permanecer firme, amén. Pero vamos a buscar de dónde proviene la verdadera fe. Porque hoy en día estamos hablando de diferentes tipos de pensar y diferentes personas que profesan una fe que no es esta fe. Esta fe tiene un origen y tiene un consumidor, y esta fe tiene un nombre que es sobre todo nombre. Porque este Dios no es cualquier Dios, es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el creador de su vida. Es el que sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito. Es el que nos lleva a nosotros de victoria en victoria, como lo dice. Pero para eso tenemos que estar en Él. Primeramente, esa fe nos lleva a que nosotros estemos libres de condenación. Nos lleva a ser nuevas criaturas, nuevas personas. Pero esta fe es algo que nosotros la recibimos y la podemos nosotros de verdad hacer nuestra a través del conocimiento en Dios. Dice que esta fe viene a través de oír la palabra de Dios. Así es que si usted empieza a mirar cómo está su fe y de dónde proviene su fe, piense, si no escucha, si no lee la palabra de Dios, piense de dónde viene su fe. ¿Cuál es su fe en realidad que usted tiene? Si no viene de la palabra de Dios y si no está fundada su fe en la palabra de Dios, piense de dónde está fundada la fe que usted tiene, en qué palabras se está fundando. La fuente de la fe verdadera es la palabra de Dios. La fuente de la palabra que está abriendo nuestro Dios nos otorga a nosotros el privilegio de ser hijos de Dios. De ser verdaderos, no ser ficticios, sino ser verdaderos hijos de Dios. Tal vez aquí haya alguien que tenga fe en algo indiferente a Jesucristo. Pero lo que Dios dice en su palabra, dice, puesto los ojos
en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y correr y pelear la buena batalla de la fe. Él nos incita a tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Pero si nuestra fe no está con los ojos puestos en Cristo Jesús, piense si es la fe que Dios habla en su palabra. Esta fe, como les dije, tiene un nombre. Y esta fe proviene de Dios. No es cualquier fe. Es una fe que es única. Esta fe, para que usted y yo la tengamos, necesitamos que a nosotros nos invada todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Esta fe es espíritu. Esta fe es vida. Es lo que usted necesita para vencer al mundo. Si usted no tiene esta fe, el mundo lo va a ir venciendo. ¿Por qué cree que tenemos hermanos caídos? ¿Sabe por qué? Porque esta palabra no está en el corazón. Porque esta palabra no está en la mente. Porque esta palabra no es la que sustenta su fe. Pero a usted le estoy invitando a que usted piense que esta fe es la que usted necesita y yo necesitamos. Es la fe que nos otorga a nosotros el privilegio de estar en una unidad con el Creador de nuestra vida. Déselo para la honra y gloria de nuestro Dios. Tenemos testimonios de hombres de fe. Estos hombres cerraron sus oídos a todo lo que estaba a su alrededor, pero tenían su mente y sus oídos puestos en Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando usted tenga tiempo. No nos vamos a ir para mencionarle todas las cosas porque son muchas. Pero mencionados alcanzaron grandes victorias. Por la fe miraron las maravillas de Dios. Y empieza diciendo, por la fe entendemos que, dice así, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Empieza diciendo aquí la palabra por la fe. Nosotros entendemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto nos invita a pensar y a trasladarnos en el principio de la creación. Esto quiere decir que la palabra de Dios es la fe. Porque dice lo que leímos, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y esta palabra en el principio solamente dijo, se ha hecho, y fue hecho. Movió todo lo que estaba desordenado y lo ordenó por la misma palabra. Pero cuando llegamos al capítulo 1 del libro de Juan, dice que aquel verbo se hizo carne. Pero al principio dice, en el principio era el verbo, que era la palabra, y la palabra era con Dios, y esta palabra era Dios. Esta palabra era la fe que se quiere mover en todo aquel que recibe esta palabra. Esta palabra es la fe que se quiere mover en aquellos que han recibido el nombre, que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre, es un nombre que es sobre todo nombre. Y esta palabra, cuando la recibieron estos antiguos, dice por la fe, empieza por la fe Abel. Él, por la fe, él empezó ofreciendo lo mejor de lo mejor a Dios. Por fe. ¿Esto qué nos incita? Si vemos solamente el testimonio de Abel, nos incita a nosotros darle lo mejor de nosotros a Dios. ¿Qué sería lo mejor de lo mejor? Dice la palabra de Dios, capítulo 12, que nuestro culto racional es la obediencia. Lo mejor sería obedecer a Dios, como dice la palabra de Dios. Y qué hermoso sería que usted estuviera con esa mente y con ese deseo de entregarle lo mejor por fe a Dios. También podemos mirar, dice que por la fe, Enoc. Este varón, si pudiéramos mirar un poquito, solamente dice que por la fe caminó con Dios. Y ese caminar con Dios le permitió a Enoc él ser arrebatado de este mundo. No vio muerte. Solamente por la fe caminó con Dios. Caminar con Dios no es cualquier cosa. Va a ser en veces difícil
Y va a ser en veces doloroso, pero qué hermoso es tener en mente que con la fe de Dios es posible caminar con Dios. Déselo a Él, lo merece, para honra y gloria del Todopoderoso. Este varón, de seguro, no se crea que le tocó vivir una etapa como la de usted y la mía. De seguro, también tenía siempre sus controversias en aquel tiempo, el servirle a Dios, el acercarse a Dios. Tenía que hacer algo de su parte para agradar a Dios, para seguir a Dios. Tenía que negarse a sí mismo. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. La fe verdadera nos hace negarnos a nosotros mismos. Si usted tiene la fe de Dios, va a ser más importante lo que Dios dice que lo que usted piensa. Va a ser más importante la palabra de Dios que lo que usted en ocasiones piensa que le origina su fe. Porque les quiero decir que muchos de los que viven en este mundo se alimentan de la fe de otros. Y no saben si los otros tienen la verdadera fe o no la tienen. Pero porque oyeron, empiezan a creer en algo que no saben si deben de creer o si no. Pero qué hermoso es que usted consulte la palabra de Dios y mire si proviene esa fe de Dios. Si esa fe viene por el oír la palabra de Dios, es la verdadera fe. Pero si no viene por el oír de la palabra de Dios, piense y usted atrévase a decirle, esa no es la verdadera fe. Esa es una fe falsa. Pero si proviene de la palabra de Dios, también tiene que aceptar todo lo que dice la palabra de Dios. No nada más agradarle lo que a usted le endulce el oído. La palabra de Dios tiene una disciplina que es para todos sin excepción. Es una vida de disciplina donde usted al vivirla disfruta de la presencia de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déselo si es para Dios. Seguimos leyendo, si usted lee, no se estoy dando versículos para que no se entretenga. Pero el capítulo 11 del libro de Hebreos, ahí va a poder mirar la fe que estamos hablando aquí. Y dice la palabra de Dios que por la fe Noé. Miren, les quiero decir, hay cosas que se oyen aquí como si fuera una locura. Pero es lo que tiene establecido Dios para usted y para mí. Y es lo que Dios quiere que usted y yo nos interesemos por agradarle a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No es cualquier Dios, es el Dios creador de su vida. Es el que sabe qué necesita usted, qué necesito yo. Es el que conoce este mundo porque Él lo crió. Y el que conoce al enemigo que usted y yo tenemos en común. Es el que sabe las cosas, cómo funciona el mundo y cómo funciona lo sagrado, lo alto, lo sublime. Y es el que quiere llevarnos a otra dimensión donde el enemigo no nos pueda a nosotros ni tocar ni destruir. Él nos quiere cubrir. Dice la palabra de Dios que si pues habéis nacido de Dios, buscar las cosas de arriba. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted busca las cosas de arriba, las cosas de abajo, a usted no le van a perjudicar. Porque ¿sabe qué? Su mente y su vista va a estar siempre bien puesta en el que debe de estar puesta. En el autor y consumador de todas las cosas. En el Dios creador de su vida. Esta palabra no es cualquier palabra, es una palabra que a usted y a mí nos permite conocer al Dios creador de la fe. Nos permite agradar al Dios de la fe. Si usted quiere agradarse a usted mismo, sepa que eso lo va a llevar a condenación. Si usted quiere agradar a alguien más, sepa que alguien más no va a poder librarlo de la condenación. Pero si usted se interesa por agradar al creador de su vida, sepa que usted va a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Va a ir con seguridad caminando en este mundo donde está lleno de maldad, lleno de pecado. Aquí hay algo que usted leyó y yo leímos. Ahorita regresamos aquí. En el verso 2 de aquí, del verso 1 de aquí del capítulo 5 que leímos. Escuche esto.
para que alguien sea hijo de Dios, tiene que ser engendrado por la palabra. Lo dice el capítulo 1, verso 12 del libro de Juan. Dice, estos no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y si usted es nacido de Dios, mire lo que Dios hace, porque para que alguien nazca de Dios tiene que engendrarlo la palabra. Si no, solamente es creación de Dios. Dios, les puedo decir que si usted mira la palabra, es un Dios creador. Pero después, Él de lo que crió, hace algo maravilloso. Primero crió los cielos y la tierra, y todo lo formó y lo hizo. Pero después formó del polvo de la tierra al hombre y le dio hálito de vida. Digo, qué Dios tan maravilloso, que de lo que Él hizo y crió, después formó el hombre. Ahora piense, todo ser humano que es nacido en este mundo, Dios lo quiere formar, hacer una nueva criatura. Y esto es lo que hace nuestro Dios. Pero para esto necesita el hombre creer. Hay muchos de los que estamos aquí que tal vez digan, yo creo en Dios. Yo conozco la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero algunos de los que están aquí todavía se rehúsan a recibir el nombre de Jesucristo. Todavía no han ni siquiera aceptado a Cristo en su corazón. Y aquí empezamos con un punto muy importante. Dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esta palabra, aunque usted la lea así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿sabe? Se la voy a traducir al español de nosotros. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Mesías, el Redentor, el Salvador, y lo recibe. Porque solamente creer no es suficiente, es recibirlo y es bautizarse en su nombre. Todo aquel que cree va a ser engendrado. Después va a suscitarse el nacimiento. Seguimos con el verso 1. Dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién lo engendró? Aquí habla que Jesús ama al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado. El que engendró ama al que ha sido engendrado. ¿Y sabe qué? La conclusión de este versículo es que Él dio su vida por usted y por mí. Él se entregó por amor a nosotros. Primero nos crió o nos cría, después se entregó por nosotros. Él hizo un sacrificio para que nosotros surgiéramos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Gracias, Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios por eso? Aleluya. Pero resulta que hermoso es nuestro Dios. Porque dice, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Después que nace, su sustento es la palabra de Dios para que se mantenga en fe. Después que nace, después que haya creído, para que se pueda mantener en vida, tiene que ser alimentado por la palabra de Dios. Y tiene que estar su fe en acuerdo con la palabra de Dios. Y tiene que ser su sustento continuo por la palabra de Dios. Alguien que no lee la palabra de Dios está débil en su fe. Alguien que no lee la palabra de Dios puede llegar a morir y decir tengo fe, pero al final su fe se perdió. Por eso es que desisten de servirle a Dios. Por eso es que podemos desistir de obedecer a Dios, de agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra. Piensen, porque hay algunos aquí que nosotros tal vez hemos vivido alguna etapa donde nos hemos resfriado. ¿Y sabe cuándo nos hemos resfriado? Cuando hemos dejado de alimentarnos de la palabra. Es cuando el enemigo viene y planta otras cosas. Lo que había plantado lo vuelve a plantar otra vez muchas veces. Lo mismo vuelve a plantar. Al que fumaba le vuelve a ofrecer la cura del diablo y órale, chúpale. Al que tomaba le vuelve a seducir, a alzar el codo. Al corajudo le vuelve a poner los nervios de punta para que ande corajudo.
Y a todos, para no mencionar, porque es una bola de cosas que pasan ahí que sabe que son hasta penosas decirles. Pero esto es lo que hace el enemigo. Pero cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, sabe que usted empieza a tomar dirección en su vida. Y el enemigo lo va a querer tumbar, pero usted va a estar agarrado de la fuente que da vida para vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. La fe verdadera proviene del oír la palabra de Dios. Esta no es cualquier palabra, es una palabra que da vida al que está en Cristo Jesús. Es que les quiero decir que alguien está vivo aquí en la tierra, en términos literales o en su cuerpo físico, pero espiritualmente puede estar muerto. ¿Sabe qué? Y piensa el hombre con su pensamiento que le va a alcanzar los días, los meses, para alcanzar la vida eterna. Pero le quiere decir que Dios es claro y dice: si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. No le dé la chance al enemigo, puedes terminarlo. Algunos se salieron por un momento y ¿sabe qué? Nunca más regresaron. Los volvieron a traer a la iglesia, pero en un cajón. Eso es lo que debemos de pensar nosotros. Nuestro Dios da vida, pero el diablo la quita. Dice la palabra de Dios muy claro, dice: la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hacia la honra y la gloria por siempre. Seguimos un poquito, a ver si nos alcanza. Por la fe Noé. Les quiero decir que aquí algunas cosas para ustedes les parecen infructuosas. En el tiempo de Noé, por la fe, Noé escuchó la voz de Dios y le dijo que hiciera un arca. Lo juzgaron de locos. ¿Sabe por qué? Porque no nomás él, sino su familia que los seguía, empezaron a hacer un arca. Y luego más cuando los empezaron a mirar que tenían que ir juntando parejas de 2 en 2 de animales. ¿Sabe qué? Pero dice que por la fe Noé, él tiene un testimonio por fe. Alcanzó la gracia de Dios y fue salvo de una condenación que fue generalizada para todo el mundo. Hoy en día, ¿saben qué? Por la fe en Jesucristo, aquel que cree en Él es el que alcanza la salvación. Es la arca que Dios tiene en este tiempo. La fe en Jesucristo. No dice que tengas fe. Iba a mencionar, pero en nada del mundo, solamente dice que tengas fe en Jesucristo. Muchos, si menciono, puede hacer que se ofendan, pero muchos tienen fe hasta las vacas. Es cierto, hermanos. Así dice la Escritura. Tienen fe a las figuras hechas de madera, a las figuras hechas de metal. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que ni siquiera pueden quitarse las telarañas, mucho menos va a poder ayudar a alguien que tiene fe en eso. No quiero ofender a nadie, pero eso es lo que Dios dice. La verdadera fe es la que proviene de escuchar la palabra de Dios, de creer en Jesucristo. Aleluya, déselo, si es para Dios se lo merece. Seguimos un poquito y dice: por la fe Abraham. Y así, me voy a pasar un poquito. Por la fe Sara. Aleluya. Por la fe Isaac y Jacob. Aleluya. Por la fe Moisés. Y así, la lista es grande. Y eso, si usted lo quiere mirar, está en el libro de Hebreos capítulo 11. Todo esto que yo le estoy diciendo no es algo inventado por nosotros. Es algo que está escrito por Dios para usted y para mí, para que usted se dé cuenta que es la palabra de Dios. La verdadera fe es por el oír la palabra de Dios. Volvemos, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es creativa. Dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Imagínese lo que va a producir la palabra de Dios en usted cuando llegue usted. Va a crear una verdadera fe. Va a crear la fe que en realidad usted y yo necesitamos
para agradar a aquel que nos hizo para alabanza de su gloria. La fe se hizo carne. Por la fe podemos mirar estas cosas que Dios dejó establecidas. ¿Sabe que alguien que no tiene fe ni se interesa en verlas? Pero por la fe es que nosotros nos interesamos en conocer a Dios también. Si usted no tiene la verdadera fe, no le va a interesar a usted leer la palabra de Dios. Pero cuando usted tenga la verdadera fe, usted va a estar interesado en aprender cada día más de Dios. Esta fe es lo que produce deseo y hambre de conocer al Creador de su vida. Esa es la verdadera fe. Piense, analícese a sí mismo y usted mírese si usted anhela conocer cada día a Dios. Si usted anhela leer esta palabra cada día. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra es Dios tratando con usted para enseñarle cuál es la verdadera fe. Si alguien se entrega a Dios y no lee la palabra, no va a durar mucho tiempo cuando va a empezar a decaer. En el capítulo 6 del libro de Juan, en el verso 63, nos enseña qué es la palabra de Dios. Y les quiero decir que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero dice así el versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Si usted quiere alimentarse de esta fe, tiene que alimentarse de la palabra que da vida. La fe es la que al hombre le permite estar en esa armonía de vida eterna, en esa armonía de vida espiritual. La fe es la que va a permitir que esa corriente de la palabra corra por dentro de usted. Y dice la escritura, no lo digo yo, ahí en el mismo capítulo 7 del libro de Juan, dice que el que cree, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. La verdadera fe lo que va a producir es una corriente de agua viva. La verdadera fe es la que va a producir en usted una confianza en Dios. Que sabe que pase lo que pase, su fe va a ser inquebrantable en Dios. El apóstol Pablo, él mismo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él mismo dijo: ¿qué nos separará pues del amor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque esa fe empezó a correr por dentro de él. Esa fe produce que el Espíritu de Dios haga morado en su corazón, en su ser. Y cuando ese Espíritu se mueve en usted, lo que va a propiciar es el hambre y el deseo de conocer más cada día de la palabra de Dios. Entonces va a poder decir, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Ya se lo supo, que dígalo. Entonces es cuando va a poder decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y va a poder tomarle sabor a la palabra, que va a decir: es más dulce que la miel. Y también va a poder entender lo que dice: y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque va a empezar a mirar que le va a empezar a quitar el deseo pecaminoso de la carne. La palabra de Dios es la que a usted le hace esa transformación. A mí me hace esa transformación. Sin la palabra de Dios en nosotros, cuidado, hermanos. ¿Sabe qué? Nosotros nos desenfrenamos. Empezamos a darle vuelo a los sentimientos y a los deseos. Pero cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, por temor a Dios, empieza a vivir la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo todavía? Gloria a Cristo Jesús. Déselo si es para Dios. Dios lo merece. Volviendo ahí al capítulo 5 donde empezamos.
Dice la Escritura, y yo no puedo juzgar a nadie, pero usted debe conocerse a sí mismo. El verso 2, a usted y a mí nos permite mirarnos en un espejo. Y mire cuánto ama la voluntad de Dios, cuánto ama los mandamientos que Dios tiene establecidos para usted y para mí. Porque dice aquí, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? En esto conocemos. Usted no se interese por conocer a su hermano, interese por conocerse a sí mismo. Usted mismo conózcase. ¿Qué tanto ama a Dios? ¿Qué tanto ama lo de Dios? Si para usted es importante lo de Dios y se empieza a usted a nutrir de la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Esta fe va a empezar a creer en usted. Va a empezar a crecer. Va a empezar a creer en usted también. Le voy a decir, esta fe va a empezar a creer en usted. Yo dije así. O sea, este Dios tan poderoso que se produce en fe en nosotros, va a empezar a confiarnos a nosotros las cosas que son ocultas para el mundo. Nos vamos a dar cuenta de cosas que el mundo no se da cuenta. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios revela secretos. La palabra de Dios, alguien que no tiene fe ni siquiera va a entender esa palabra de Dios. Alguien que no se interesa en la fe que Dios tiene en este libro, en esta palabra, ni siquiera se va a poder comunicar o entender lo que Dios escribe aquí. Pero cuando usted empieza a interesarse, Dios le va a dar el entendimiento para entender lo que lee aquí. Y esta fe le va a empezar a usted a producir más fe. Porque eso es lo que produce la fe, el conocimiento. Le va a empezar a producir el verdadero temor a Dios. Un temor donde realmente lo que Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo va a hacer sabio. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo todavía? El verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Los hombres y mujeres de poca fe se les hace imposible guardar lo que Dios demanda. Pero ¿sabe qué? Estos hombres y mujeres, es fácil que se integren en el mundo y hagan cosas que son más todavía tremendas que en la obra de Dios. En la obra de Dios es una vida tan especial, tan única. Una vida donde el amor de Dios nos cobija y el amor del pueblo de Dios nos cobija. Pero el amor del mundo, la fe ficticia, una fe que no tiene fundamento en la palabra de Dios, ¿sabe que lo golpea el mundo y lo golpea a todo el mundo? ¿Y sabe qué? Y aún así soportan. Y dice la palabra de Dios, ¿qué pues? Si pecando aún somos abofeteados y lo soportamos, ¿por qué no soportar nosotros la disciplina de Dios? ¿Por qué no soportar en nosotros el obedecer a Dios? Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Dáselo si es para Dios. Ahora, el verso 4 de lo que leímos aquí es algo maravilloso. Porque ¿sabe qué? Cuando esta fe nace en nosotros, dice la palabra de Dios que a usted le otorga el privilegio de ser un vencedor. Capítulo 8 del libro de Romanos, verso 1, no vayan para allá, yo se lo voy a narrar. Dice, empezando, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero aquí el verso 4 del capítulo 5, lo que dice la palabra de Dios debe impactarlo a usted y a mí. Porque dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Si usted es nacido de Dios, va a tener la fe de Cristo en su corazón, en su vida. Usted va a vencer el mundo. Ningún poder de las tinieblas lo tiene que usted amedrentar o vencer. Dice la palabra de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Sigue leyendo aquí, dice, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Pero ahora piense si somos vencidos por la fe ficticia del mundo. ¿Sabe por qué es? Porque no somos alimentados por la palabra de Dios. Si esta fe usted no la alimenta con la palabra de Dios, no la va a poder alimentar con nada. Esta fe solamente se puede alimentar con la palabra de Dios. Es lo único que la puede alimentar. Nada más puede alimentar esta fe. Solo la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque lo que usted y yo necesitamos es el Espíritu de Dios en nosotros. Y a través de la fe que dice la palabra de Dios es como nosotros podemos recibir el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando esta palabra mora en abundancia en nosotros, aún así les voy a decir aquí algunas cosas que van a pasar y están pasando. Muchos tienen en mente que por mucho orar tienen la verdadera fe. Les quiero decir que aunque usted ore mucho, con todo respeto, pero eso no va a alimentar su fe. Aunque es bueno orar, no estoy diciéndole que no ore, siga orando, pero combine esa oración con leer la palabra de Dios. Entonces va a ser el efecto que necesita. Aunque usted sea un hombre de ayuno, y aunque usted sea de oración y ayuno, eso no va a aumentar su fe. Mire, conozco hombres que han orado y han sido de oración, pero no se alimentan de la palabra de Dios y muchos de ellos están en la calle. Pero ¿sabe qué? Cuando usted combina ayuno, oración y la palabra, entonces es cuando verdaderamente viene la verdadera fe a usted. Porque va a conocer al Dios que ese Dios le quiere enseñar a través de la revelación de la oración. Porque hay cosas que aún el enemigo en la oración trata con usted. Trata conmigo. Yo no sé cuánto les pasa, pero algunos de ustedes van a estar orando aquí y empiezan a pensar y en el problema que tengo de mi carro. Y el problema que tengo en mi casa. ¿A cuánto les pasa eso? A algunos nos pasa. Y tengo que hacer esto. ¿Ustedes creen que esas no son perturbaciones del enemigo, de su alma? Pero tiene que saber cuando usted empiece a orar, sepa que usted entra en una conexión directa con Dios y medite en su palabra y diga: Señor, permíteme conocerte cada día más en tu palabra. Enséñame. Tú derrama de tu gracia, derrama de tu Santo Espíritu. Dame, Señor, de tu Santo Espíritu. Dios es Espíritu. A través de la oración puede tratar con usted, pero muchas cosas de las que trata en oración, si Dios no está a través de la palabra en usted, puede ser engañado. Dios es Espíritu. Es vida. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Déselo si es para Dios. Dios lo merece, aleluya. Yo creo que muchos incluso se saben estos textos. En el capítulo 4, verso 24 del libro de Juan, tenemos esta escritura y dice: Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero cuando le adora usted en espíritu y en verdad, esa adoración tiene que concordar con la palabra. Muchos incluso de los que cantan no saben ni lo que cantan, hermanos, con todo respeto. Pero hay unas cosas ahí que se cantan que no tienen nada que ver con Dios. Hoy en día, no estoy juzgando a nadie, pero usted analice y no lo haga usted. Solamente no juzgue a las personas, pero no lo haga usted. Va a mirar que hay alabanzas que las ponen como alabanzas, pero va dirigida a una mujer. Va dirigida a otra cosa que no es Dios. Entonces, eso nos da el entendimiento nosotros de mirar, discernir, que son cosas que no son las que Dios tiene escritas aquí. Dios es un Dios poderoso, que Él no permite la contaminación en su palabra. Aleluya, déselo, si es para Dios, déselo, aleluya. Piense solamente, si Dios es Espíritu, a través de su palabra, a través de ese Espíritu que era en el principio,
crió el mundo y el universo, a través de su palabra, que va a ir a su corazón, a su mente, va a crear una nueva persona de verdad en su vida. Va a crear una persona de fe verdadera. Va a crear una persona que va a poder decir usted: por fe camino en Cristo Jesús. Por fe vivo en Cristo Jesús. Nada me separará del amor de Cristo. Ni la muerte ni la vida. Vamos a ir al capítulo 8, el verso 35 hacia adelante del libro de Romanos. Y ahí vamos a terminar. Mire, si su fe está puesta en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él era una persona que era un fariseo. Dios lo transformó y lo hizo un apóstol de Jesucristo. Un apóstol para que llevara las buenas nuevas. ¿Sabe qué? Usted y yo, eso es lo que tenemos que transportar en nuestro ser, buenas nuevas de salvación. Pero primero que trabajen para nosotros, antes que para alguien más. Empezando del verso 35 hasta el 39. Dice la escritura ahí, hablando del apóstol Pablo, les quiero decir esto, porque el apóstol Pablo, a través de entregar su vida a Cristo y tener una fe como Dios la establece en su palabra, tuvo que vivir por fe sufrimientos por guardar esa disciplina en Cristo Jesús, por guardar esa doctrina del nombre de Jesús. Escuche, del nombre de Jesús, porque Él sufrió por causa del nombre de Jesús. Usted y yo hoy en día, si ya recibió el nombre, deberíamos de nosotros, las cosas que batallemos, vivirlas por el nombre de Jesús. Señor, por tu nombre vale la pena. Miren, el amor es algo que sobrepasa todas las cosas. Yo he mirado a mujeres tan enamoradas que le soportan tanto a los maridos. Y he mirado también hombres tan enamorados que le soportan tanto a las mujeres. Pero también he mirado hombres tan enamorados a Dios que soportan tantas pruebas y luchas y nada los separa del amor de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahora les quiero decir, esto es por amor y también es por fe. Pero dice la palabra de Dios, dice así el verso 35, una pregunta empezando con ella, dice: ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Y empieza con un tema que, si usted le sacara el extracto de esta palabra, tribulación, o sea, es sufrir por Dios, sufrir por ser fiel a Dios. La palabra tribulación en este contexto del texto es sufrir por Cristo. Amén. Dice así: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, y la otra parte, o angustia, o persecución. Mire nada más lo que Dios permite que describa al apóstol Pablo. O hambre, o desnudez, peligro o espada. Ya me imagino que si alguien le pone por ahí una espada en el pescuezo y le dice: renuncia a Cristo. Y si por menos de esa espada renuncio, muchos renuncian por menos de eso. Muchos renuncian por el deseo de su carne. Imagínense que si fuera una espada. Amén. Verso 36. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero en el verso 37 está algo que solamente por fe se puede decir. Amén. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes bien, o sea, esto es, si usted ama a Cristo, si usted ama su palabra. Amar a Cristo es amar su palabra, hermanos, porque Dios es palabra. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es que usted pudiera decir
Y yo pudiera decir eso: ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte ni la vida me puede separar del amor de Cristo. Pero para esto necesita usted conocer la palabra de Dios. Si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, sabe que por menos de esto cambiamos a Cristo. Soy un poco serio lo que les voy a decir, pero algunos por un obstáculo lo cambian. Por una comida, para que mejor me entiendan. No se los digo al azar, se los digo porque hay testimonio en la palabra de Dios. Dice que por un plato de lentejas cambiaron su bendición. O sea, yo no estoy hablando nomás por hablarles. Aquí también, no un plato de lentejas, pero algo que es deleite para el cuerpo. Por eso se ha cambiado el amor de Dios en el corazón de algunos. ¿Quiere tener la verdadera fe? ¿O cree tener la verdadera fe? ¿Cuál es la fuente de su fe? ¿Qué es lo que alimenta su fe? Piense una vez más, incluso grábese el texto. Dice la Escritura, no lo digo yo, es fácil. Capítulo 10, verso 17 del libro de Romanos, dice que la fe verdadera, o sea que aquí vamos de hablar de la fe verdadera. Amén. Dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe verdadera es por el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha o no lee la palabra de Dios, solamente analice, le invito a analizar qué tipo de fe es la que usted lo mueve. Pero no es tarde si usted no lo había hecho. Qué hermoso es que usted decida por fe empezar a llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios. Esta palabra es la que usted y a mí nos permite andar en novedad de vida. Esta palabra es la que usted y a mí nos permite conocer a aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esta fe es la que a usted y a mí nos va a permitir llegar a la presencia de Dios. Y si usted no tiene esta fe, le invito a que la busque a través de la palabra. A través de la palabra se va a dar cuenta de la fe que usted tiene. Y recuerde una vez más, capítulo 12 del libro de Hebreos dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Los invitamos al altar. Ciertamente ya escuchó palabra de Dios. Ahora venga y dígale: Señor, permíteme nutrirme de esa fe. Y antes que se vaya nuestro hermano Emilio, le doy esto, ¿ok? Nuestra hermanita Jacqueline también, ¿ok? Vamos a invitarlos al altar, vamos a orar juntos. Hable con su Creador y dígale: Señor, yo necesito la fe genuina. No quiero la fe ficticia, sino quiero la fe que a mí me va a producir el conocerte cada día más. En sus oraciones les pedimos que oren por los hermanos que se pusieron en oración aquí. Nuestra hermana Irene, nuestra hermana Delia. Les invito también que oremos a nuestra hermana Nancy, hermano Ramón, hermano Ismael, por Karina, oremos también por Karina, que va a ir a una cirugía el lunes, mañana, siguiente lunes. Okay. Oremos por Karina, ella es la que se está pidiendo, y también nuestra hermana Irene, y también por la suegra de nuestro hermano Luis. Que el Señor permita que ellos reciban de su misericordia. Amén. Señor Jesús, empiece orando. Entonces nuestros hermanos alaban al Señor en el nombre de Cristo Jesús.